Los tiempos del Señor. Hola Internet, buenos días, buenos días. Estoy aquí con mi queridísimo amigo y compañero Tomás y con una invitada muy especial que me da mucho gusto presentarles. Es mi querida hermana Silven, que hoy viene a acompañarnos. Sí, Silven. Silven. Súper bienvenida. Silven. Exacto, a la que podrán oír que me refiera como Vayasayal, Viasil, Inés, Esfingenia. Por Dios. Todos esos son ella. Por Dios, nunca voy a estar hablando de ella cuando diga por Dios. Encantada. Por Dios ya. Nos topamos todos, los conocemos, pues, como saben, desde siempre. Yo, Silven, de entrada, tengo una pregunta que desde hace mucho te quería preguntar. Uy, qué incómodo. ¿Y el Iñaki? Es algo que siempre hay que checar, ¿no? En las noches te despertaba. Sí, en noches que me despierto digo, ¡ta madre, güey! Que sea del Iñaki, que sea de Silven. No, pero es cábula. Pues nunca lo volví a ver. Imagínense el resto de la historia. La querida Silven, aparte de que yo la conozco desde que nací, Obi, también es... Desde que yo nací. Bueno, pues nacimos 11 meses de diferencia, así que somos realmente ahí. Oye, sus jefes estaban... Ponedores. Inspirados, ¿no? Mira, aparte, Claro. esa sería quizá una historia que podríamos contar más largo después, pero estuvieron 9 años juntos antes de tener hijos. Entonces yo creo que... They were getting it on. Yo creo que cuando Ya tenían vuelito y cuando nacimos nosotros fue así de, otros son unos añitos más, tómala. Luego pegó el chicle otra vez. Claro. Por un lado, pero por otro lo que quería decir es que, bueno, aparte que Tomás también la conoce desde la infancia, Silven también estuvo en el internado del cual hablábamos la sesión pasada, ella también. Pero no con ustedes. Después. Nunca estuvimos, ¿no? No. Alex, estuviste con Alex precisamente. Tú llegaste un año después de que yo me gradué, ¿no? O sea, el siguiente año. Sí. Ajá. Que Alex todavía estaba ahí. Ajá. Y Alex llevaba, como hablamos en el último episodio, él llegó un poco tarde. Ese fue su primer año. ¿Y tú estuviste un año nada más? Yo estuve un año nada más. Yo terminé prepa aquí en San Luis, en el Sagrado Corazón. O sea, ¿te fuiste, que fue ¿Qué quinto de prepa? No, acabó prepa No, y acabé prepa repitió el aquí. último ¿te fuiste año. Y allá? repetí el último año para poder estar en la escuela y no hablaban nada de inglés cuando me fui, como tú, ¿eh? Sí, igual que tu carnal. Wow, así una super operación de supervivencia. El cerebro se pone en mode aprendizaje express. What do you mean? You don't understand? How do you say? The words you're saying are actually incomprehensible. It's beautiful, the melody, but I don't understand the meaning. No. Oh, the India, the smells, the cows. Entonces un año nada más, ¿y qué tal? ¿Cómo fue entonces para ti? ¿Fue rudo? Ay, ¿Duro? súper rudo. Es que bueno, no sé, no he escuchado lo que platicaron ustedes del internado, pero para mí estar en un internado es como una mini versión del mundo, ¿no? De cómo el ser humano se comporta en sociedad, porque por más que fuera así una onda espiritual y el yoga y toda la maíz, había el grupito de las chicas cool y los chicos cool que acarrillan y se burlan de los no cool. Uh-huh. Y es súper fuerte porque estaba todo el discurso espiritual que excusaba eso, entre comillas, ¿no? Y a mí se me hacía como, me sacaba de onda, decía, a ver, ¿dónde está la coherencia? Y fue mi primer encuentro con el ego espiritual. Sí, o sea, el encontronazo entre la supuesta utopía que promovía la escuela, por decirlo, los ideales, con la realidad de cualquier prepa, ¿no? La hormona, los grupitos populares, como dices, todo. Claro. ¿Tú dónde estabas, con los goths? ¿O dónde? No, yo estaba... Era de los emos. Yo era emo, yo era por eso como emo, más goth. Digo, goth no se puede porque no podía usar maquillaje, güey. El goth necesita... Pero si eras más así como emo... Pues como que yo trataba de estar un poquito con todos. Ajá. Y con todas, como siempre ha con sido todes, mi onda. Se dice en el 2019. Todas. Con todes. Todes. No, ¿en serio se dice así? Sí, porque no hay que distinguir los géneros, fluidez de género. A mí me gusta, hay gente que le provoca, a mí me gusta, yo sí lo uso. A mí me da gusto porque... Muchachos. Me hace una payasada, pero bueno. Sí, hay equipos. Pero... Se te hace curioso ahorita, güey, imagínate. No, ya va a cambiar el lenguaje. Vas a escribir las novelas de ahora y van a decir todes.
Pues suena bien, güey. A la chingada con siglos de español, güey. Estos cabrones, alguien se quejó y está perfecto. Vamos vas a decir todes ahorita, vas a empezar a hablar así. Te diría que sí lo digo bastante, pero sobre todo es que provoca, y lo que provoca genera esa reacción que acabas de tener y eso está interesante. Bueno, y es que el o sea, el os siempre ha sido masculino, entonces... Genera una discusión de un ratito y la vida y el mundo sigue girando, güey. El mundo del español sigue girando. Al menos de que se modifique todo, no va a pasar nada. No vamos a empezar a decir todes. ¿O ¿Por sí? qué no? Yo creo que va a haber gente que lo diga, gente que no, regiones que lo digan, regiones que no. O sea, en Argentina sí usan mucho más. Yo digo que va a durar un rato y después va a pasar. Siento que el lenguaje evoluciona mucho más orgánica y lentamente. Estoy de acuerdo, Como va a pasar y va a pasar. Igual altera, va a cambiar el español. Igual altera 2, 3 cositas que se clavan, que se vuelven como slang y que se apropian en alguna cosa, pero no sé si cambie tanto. Yo siento que justo ahora evoluciona rapidísimo el lenguaje, con todas las abreviaciones y lo inmediato que se necesita que sea la comunicación. Con el internet. Con el internet. Todo el lenguaje con el de teléfono, Facebook, de mensajes cortos, ¿no? Claro. Sí, está cañón, eso es cierto. Bueno, y entonces, cuéntanos un poco qué... Pues a mí se me hace interesante que, por ejemplo, yo venía del Sagrado Corazón donde lo cool, por ejemplo, era Escuela la católica, ropa, etcétera, qué tan persinada eras o no. Y acá en esta escuela el más cool era el que hacía más meditación. No, yo estoy haciendo tal meditación y llevo 25,000 días y eso era cool, ¿no? Y fue una gran escuela. Me enseñó muchísimo, ¿no? Así que también como todos los aspectos del ser humano, ¿no? Que sigue siendo tan humano, no importa el dogma o la ideología que siga, sí, es el interior que tiene que cambiar, ¿no? Sí, el trabajo personal es más importante a veces. Sí, no tiene nada que ver con el look, con el outfit, con que hables en hindú, con que... O sea... Es curioso eso del ego espiritual en la escuela. Yo me acuerdo mucho eso que decías, como, es un tema. Como cuántas horas has practicado, si rompiste un día. Sí, ya. No, si rompías el día, era como ya valió madre, como que tu escalada al cielo, por decirlo, a la iluminación más que el cielo, ¿no? La figura era como la iluminación. Yo me acuerdo que yo tenía eso muy clavado, o sea, sí traía como este rollo de voy a perfeccionar el arte, mi camino, el arte de la meditación, y meditaba con un chingo de intensidad. Y yo creo que ahí lo que decías, como tú dijiste, como o aludiste quizás como este ego espiritual, esta incongruencia entre lo que se supone que es un camino de interioridad o algo personal y que en realidad en esta escuela encontraba otra expresión, ¿no? O sea, lo veías como desde cosas más materialistas, lo comentamos en otros episodios, lo de las joyas, los símbolos, quién tenía las telas más caras, claro, quién se ponía el turbante más cuchillo, acá, la daga más cara con pintura de plata, el pendiente del lapislázuli con oro blanco y no sé qué madre, ¿no? Y todo eso en India, donde obviamente hay una gran miseria cotidiana en la cual te confrontas todos los días. Además, entonces, era este contraste, además de un ego espiritual muy recargadito en lo material, en un contexto que, pues, si bien no es la parte más pobre de India, Punjab, pues hay gente jodida. No, está jodido, o sea, lo veías en todos lados, ¿no? Claro, sí. y también cuando salíamos a caminar y que los que tenían las caras, las pulserotas, no sé si hablaron de eso. No hemos hablado. Son unas pulseras de metal pueden ser muy grandes, muy pesadas, y en algunas ocasiones las ponen muy lujosas, las pintan con oro y la chingada. Y pues a mí lo que me llamaba la atención fue la primera vez que vi que golpearon a un hindú, ¿no? Que como para defender a una chica o algo así, pero que estaban súper orgullosos de que había sangrado y no sé qué. Yo me quedé así, ¿what? Me sacó tanto de onda. Sí, era violento el asunto. Sí, no era un rollo tanto como de la compasión, ¿no? Ese no era un valor que escucharas tanto. No, justo. Sí había como un rollo de humildad en cuanto mata el ego, pero más como pero no un rollo como compasivo y todo, ¿no? Sí era un rollo más Quisiera decir dos cosas nada más. Primero que la onda de matar el ego era, o sea, ¿cómo decirlo? Los Sikhs en India tienen un cierto estatus. Pues creo que también eso jugaba esta onda de ser Sikh en India y tener el calza, los puros. Hay un estatus que tenías que dar enfrente alrededor de la comunidad, ¿no? Entonces también había esto.
Pero también hay que decir que la escuela cambió, lo mismo que dijimos la vez pasada. La escuela ha cambiado, esta escuela en este momento de la historia no es como lo que nosotros vivimos, ya somos señores de 35 años. No, y en la teología como sí que está el guerrero, ¿no? Entonces este rollo de hablaron ahorita de esta pulsera de metal, es uno de los 5 símbolos de distinción, ¿no? Como de identidad. Otra es el kirpan o el cuchillo, ¿no? Entonces sí está este rollo de yo veo algo que se me hace injusto, tengo que lanzarme e intervenir, ¿no? No es un rollo de dar la otra mejilla, ¿no? O sea, para nada, en eso sí contrasta. Oye, y entonces, vaya, te enfrentaste con todo este pedo allá. ¿A ti qué tanto te movió? O sea... Fue. El fuá lo dice todo. No, es que, bueno, nada más mencioné el lado no tan positivo, que en realidad es muy positivo, porque lo que te deja como enseñanza es maravilloso. Bueno, lo que me dejó como enseñanza fue maravilloso. Te confronta, ¿no? En un montón de cosas, ¿no? Al Claro, final. por supuesto. Y ver una realidad como la India también es peculiar. Vivir en internado es toda una onda, que sea en China, en Estados Unidos, en donde sea que estés. Estar en internado es súper confrontante, porque no puedes evadirte. Estás con personas que te suscitan, te despiertan cosas tuyas y no te puedes ir. De hecho, estás encerrado en unas paredes y es maravilloso como trabajo personal. Cuando estás dentro, estás como en el lodo, así, tratando de ver a través, y cuando sales dices, qué maravilloso, ¿no? Haber atravesado este reto. Y el reto más grande para mí fue regresar. ¿Cómo, claro, cómo casas, cómo encuentras un matrimonio entre lo que aprendiste en la teoría y entre el mundo como es, ¿no? O sea, Pues como lo que pasa es que cuando estás en internado el mundo es de otra manera y ese mundo sigue sucediendo, aunque tú te Claro. fuiste, ahí está ese mundo de internado. E incluso te diría, yo he conocido gente que estuvo en otros internados de otra naturaleza y hay cosas en común. O sea, Claro. sí encuentro una gran similitud con la gente que estuvo en un internado, aunque sea militar, aunque sea religioso católico, aunque sea laico, como tú quieras. Pero hay algo ahí y eso sigue sucediendo. Entonces esa versión del mundo tú sabes que es real, ya la viviste. Pero la gran mayoría de la gente a tu alrededor no tiene ni nociones de que eso existe. Entonces Claro. estás ahí como un poco en un limbo, ¿no? Sí, se rompe la contención cuando sales, ¿no? Al final de cuentas es como un ecosistema que se autoalimenta, ¿no? Tú estás confrontándote tú en lo personal con todas estas cosas, que si el ego, que si los clics, que si las contradicciones entre el dogma y la práctica, lo espiritual y lo superficial, lo material, pero está ahí, es esta historia, no sales de esos muros, ¿no? Es como súper concentrado, y cuando sales, sí, no, yo me acuerdo, es como un sueño. Para mí cuando salía, fíjate, ahorita que lo pienso, yo creo que lo que se activaba mucho en mí era como me aferraba a este ego, que era esta historia que uno iba a construir, esta nueva personalidad de este ser espiritual, este guerrero Sikh. Y cuando llegaba al mundo, yo creo que era muy aprensivo, como muy defensivo, porque me daba cuenta que de repente estaba expuesto a todo, ¿no? O sea, Claro. ¿te acuerdas la primera vez en India nos fuimos con tu papá a Francia, güey? Sí, O cierto, sea, se acabó el año escolar, él llegó a India y nos fuimos a Francia, y yo me acuerdo como de momentos en los que puta, güey, yo veía París, güey, o Lyon, creo que fuimos a las dos, ¿no? Y era demasiado, güey. Sí. O sea, como en un sentido, era como todo este pedo sensorial francés, ya no sé ni dónde encajarlo, porque traía todo el rollo de la India, entonces era como, ¿cómo me protejo? Me ponía a leer libros espirituales en vez de disfrutar. De repente era como, tengo todo el día para masturbarme. No te masturbes. Contén esta energía, güey. Estás en el mundo del maya, de la tentación y todo. Tienes que juntar. Y de repente era como, no, güey. Como que no tenías la disciplina. Hemos hablado de la disciplina, el ejercicio que Sí. teníamos. De repente, el día que se estira, güey. Dura todo el día. Con los sabores en la casa de tu abuela. Con esta como, no, nada más la vibra, como el jardín. Claro. ¿Sí me entiendes? El tiempo. El tiempo y todo. Y era como... No entiendo, güey. No entiendo esta energía. Esta energía como campirana francesa, como dónde chingados la encajo, güey. Además, India en esos años, ahorita hay internet en todos lados, lo que Alex decía, que los chamacos están con celular en su cuarto y pues ya pueden acceder a lo que quieran, ¿no? Pero en esa época realmente, como hemos dicho, enfatizado muchas veces, nos cortábamos del mundo. India era muy distinto. Yo me acuerdo, o sea, había
lo único que había de coqueto, digamos, en apariencia del lado femenino era de repente unos tacones, de repente, en India. Pero en realidad ni tacones había, ni maquillaje, ni minifaldas. Pero ni- que ni veías a alguien con tacones y por de ahí repente llegamos a Francia. Sí, tómala, ¿no? Y tómala, o sea, las chicas arregladísimas. Parecía porno, ¿no? Para nosotros era como softcore, ¿no? Como... Exacto. Y me acuerdo en particular en París, allá al lado del Centro Pompidou, que está esta No, fuente pues, que da claro. vueltas, y que estábamos sentados y está una pareja en una silla enfrente de una iglesia gótica que está ahí al lado, y me acuerdo que estaban fajando en la calle y tú y yo estábamos como si estuviéramos viendo porno, estábamos con la mirada así, hasta mi papá nos dijo, oigan, ya, bájenle. Como Amish, ¿no? Parece como Sí. si hubiéramos salido de una comunidad así, Menonita. netamente Es menonita. que a nosotras las mujeres además nos decían, no, pues es que no hay que depilarse, no hay que depilarse ni las piernas, ni las cejas, ni nada más. Tú naturalitas, literalmente. Yo me acuerdo cuando llegué a San Luis, yo la verdad, llegué a que me depilaran después de un año y la chica, así me quité los pantalones y se me queda viendo y me dice, ¿no quieres regresar mañana y le digo a mi compañera? Y yo, Una arregladita antes, ¿no? Así de date. no. Déjame cancelo todas mis citas del día. Sí. Cañón, así. Eso está bien locuchón, güey, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, como... A ver, güey, porque nosotros no crecimos como en esa visión estética. Sin embargo, yo voy a la India y yo la adopté y en un momento creía que era lo chido, ¿no? O sea, como yo me casé con una sikh y era el mismo rollo, el pelo, ¿no? Ay, yo no me acordaba, claro. Va pelo, güey. Y después fue un momento en el que como que fui aceptando y diciendo, creo que no me late tanto esto del pelo, como vas regresando a lo quizás que sexualmente te formó. A lo que conoces. A lo que conoces en realidad y como que adoptaste esta otra estética y dijiste, esta es la estética. Y en algún momento fue como, no creo tanto y como de cómo le comunico después de años de casado, de 5 años a la mujer, de que, oye, no te quitas un poco de ahí, no estaría mal. Y ella también traía el rollo como de salirse de ese molde también, pero bien loco, güey. Pues sí, Estas no sabían cosas, comunicar. como el pelo equivale a lo sagrado, ¿no? A un sentido de que complementa un camino a la divinidad, de cierta forma, y un porque tiene respeto- toda una explicación lo del pelo, ¿me Un entiendes? respeto del cuerpo. Sí, bueno, por eso, todos estos sentidos de lo que es la divinidad personal, ¿no? O sea, hay tanto la explicación más ontológica de lo que representa en términos energéticos y en lo que te ayuda, Claro. hasta y es esa parte, y la otra parte es que es una parte fundamental también de la identidad del Sikh. O sea, el pelo largo, el no rasurarse, es una de las cosas, ¿no? Entonces, Y yo creo que Kesh se llama esto. Yo creo que ahí también juega el inconsciente colectivo, ¿no? Al que te topas, ¿no? Lo que, como la nube de creencias que acompaña a un grupo. Sí, si tu familia, tus amigos, todos Claro, están en ese canal. si estás en un internado en donde todo el mundo piensa y ve eso como algo natural, es maravilloso. Una parte de ti muy instintiva que va más allá de la razón y de la lógica, empieza a acomodarse como en esa nube también, ¿no? Y cuando llegas a una sociedad en donde los valores son otros, a mí me gustó mucho tener esa parte de aceptación de los bellos, porque siempre ha sido una cosa que Fuerte para la mujer, sí. que es horrible, ¿no? Súper doloroso, es injusto de mi punto de vista, ¿no? Porque el hombre tiene derecho a tener todos los pelos del mundo y la mujer, si los tiene, no es simplemente que no está bonito, es que es sucio. ahora ya Pero no- sí, una connotación. Yo, por ejemplo, tú tenías barba, Tommy. A los 16 años eras un pinche prematuro capilar, siempre. Yo no, pero a ella era al revés. ¿No? Sí, no, yo- Como hombre que no tenías barba, menor. eras menor, exacto. O sea, Claro. yo, por ejemplo, yo tenía el complejo de no estar suficientemente peludo. Ahora lo Qué loco. del pelo en el hombre ya ha cambiado también, güey. O sea, ya hay un cierto estándar. Te puede decir que sí, todavía es aceptable el hombre peludo, pero en otro sentido no tanto. O sea, En ciertos círculos, quizá. en ciertos círculos vas a Europa en el verano, rasuradito, señor. Europa es El- un gran círculo, el- Europa. No, pero bueno, sí siento ok, que es pero cada vez yo más, la sí. mayoría de los países que he ido en el verano y la he rolado, tú vas a la playa o vas al río donde la gente está nadando, güey, yo nunca he visto tantos hombres tan rasurados, Sí, güey. cierto. Sí. Mucho más, o sea, entonces el estándar allá, por ejemplo, es mucho más lampiño. Una vez fui a un partido era un mundial de voleibol de playa en Austria
no mames, playa, o sea, inventado. Güey, nunca había ido como un lugar donde hubiera tanta gente blanca y tan lampiña, güey. Y yo iba así, güey, valiendo madre, güey. Y todos sin playeras, porque en Europa todo el mundo se quita las playeras en el verano. ¿No? Es así como, un poco de sol y es como... Claro. Güey, rarísimo, como puro rubio. Me sentí como en un sueño como... Ario, güey, ¿no? Sí, Así como de, güey, ¿dónde es como- estoy, güey? como- Oh, cuando- bellos cuerpos, Ay, ay, ay. oh, tanta belleza. Hey, 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 sus cánticos, ¿no? Tienen como sus cánticos acá y todos así, güey. Güey, vi a otro vato que traía algo de pelo en el pecho y así ¿Qué normal. onda? Y el güey se veía ultra hippie. Yo así, cámara, güey. Así me Yo veo. así me veo, güey, ¿no? Amigo. Sí, chale, güey, me puse la playera, güey, te lo juro, me la puse. No, mames, pero estoy de güey. acuerdo, sí es algo muy fuerte lo del vello para la mujer. En realidad, a mí en ese aspecto te voy a decir, o sea, por ejemplo, yo estoy como Tomás en que me doy cuenta que tengo gustos que me formaron, pero sí me gustaba sentir que había una relajación al respecto, ¿no? Y creo que al final es eso, o sea, el hecho de que hayamos ido y vivido eso hace que ahora tengamos más relatividad, que si quizá no nos hubiéramos ido, no tendríamos ni opción de decir, no, pues el vello chido, ¿no? Sería automático, guácala fuchi, ¿no? Sí, a mí, yo veo bello. Y ya, Sí, no sé, como que sí tengo mi preferencia. claro. Pero no me saca de onda. Es como eso, güey, como que ya lo viví los dos y al final digo, no, Yo no me late, claro. las morras no me late, güey, pero no, tampoco me saca de onda y se me hace chido, en cierto nivel también se me hace chido que si alguien decide tenerlo, como que va. Yo siento que como que para regresar a la pregunta que me habías hecho acerca de cómo fue como la digestión de este proceso, es como yo siento que puedes recibir en la vida, puedes recibir muchísimas enseñanzas, que sea de una religión católica, de una escuela filosófica, de lo que sea, y cómo lo digieres en tu vida es lo que va a hacer toda la diferencia, ¿no? Porque te pueden educar con términos muy espirituales, etcétera, de que tienes que meditar para, como lo que nos decía, ¿no? Tienes que meditar para alcanzar la pureza, etcétera, etcétera. Pero si eso lo interpretas con tu mente que aprendió el concepto de la culpa y del pecado, entonces tú si no haces tu meditación, bueno, hablo de mí, ¿no? Si yo no hacía mi meditación, lo asociaba con esa sensación de culpa, de que, y ya no era el gusto de hacer la meditación por el bien y por el placer que me procuraba, sino por la culpa de lo que vendría si no lo hacía, ¿no? Y entonces es una digestión, es un punto de partida completamente diferente para un acto que puede ser el más bello del mundo, pero si lo haces, para mí, si lo hago desde un punto de culpa, de obligación, pierde toda la fuerza que podría tener para abrir el corazón, para desarrollar la compasión, como decías. Es como todos esos caminos tienen ese doble filo, ¿no? Claro. De ahí el concepto del ego espiritual, que es tremendo, porque es eso, güey, lo describiste muy bien, es como si tú empiezas a generar esta noción de una especie de depuración, ¿no? La meditación en parte es una depuración. Estás lidiando con el inconsciente, el subconsciente, y lo estás todo alineando con un sentido de más elevación, de una identidad espiritual, te estás concentrando con todas estas nociones. Pero si por dentro, como dices, eso se apega o se interpreta o pasa a través del filtro de una culpa cristiana católica o un narcisismo, o un sentido de la vanidad total, ¿no? Y se mezcla y se vuelve un pinche cóctel bastante turbio, ¿no? Bastante duro. Yo me acuerdo como... no sé, yo practiqué mucho, pero esto que te decía, como... Sí fui haciendo como mecanismos de autodefensa. Entonces, cuando regresaba a México o estaba en Estados Unidos y alguien cuestionaba la fe, ahora cuando lo veo, puta, tenía 1000 explicaciones, ¿no? O sea, ahí les va, y 1000 explicaciones excepto algo como más orgánico, personal. Y creo que es como el problema de estas prácticas en hacerlas en automático y que se mezclen con el ego y no apropiarlas y hacerlas como algo muy, muy personal, que asumas todas estas cosas, sí, tiene un grado de peligro. A mí me pasó, por ejemplo, a mí se me empezó a derrumbar el show como en la uni. Porque yo me casé y me seguí años con esto, ¿no? Me seguí como 5 años más después de la prepa. Y en la uni en algún momento, me acuerdo, como en el segundo año de universidad, esto es en Estados Unidos, yo iba todavía a la universidad con la túnica, ¿En serio? el turbante, la barba. ¿Y no te acarrillaban? En Estados Unidos la banda es mucho más respetuosa. No es como en México, me acuerdo
pinche primer verano que estoy de regreso, voy caminando y no sé por dónde, güey, cruzando viaducto o alguna calle, y un güey, hijo de Osama Bin Laden. Esa me hago que me caló, ¿no? Así, güey, como que esa de Bin Laden, Osama, no mames, de a tiro por viaje, o sea, cada salida te tocaba, ¿no? Y yo me ponía súper defensivo y casi una vez fui a confrontar a un taquero y ya casi le está sacando la Biblia, ¿no? O sea, estas cosas que veíamos que tiene un lado bien puritano, ¿no? Ya lo habíamos comentado antes. Pero en fin, como fast forward a la uni en Estados Unidos, y en un momento ya había tenido estos varios veranos de regresar a México y contrastar la gente que conocía y las vidas que tenían, y a veces lo sencillo y profundo que podía llegar a ser sin tanto show, sin tanta túnica, sin tanto... Y luego ir al solsticio, que ya también lo hemos comentado, que es este rollo de verano donde se junta toda esta comunidad a meditar muy intensamente y acampar. Y había visto todo este contraste y empezaba a ver como un cuestionamiento en mí que a lo mejor todavía no lo precisaba, pero ya había una voz y una ansia como diciéndome, oye, esto es un gran show, güey. Y a lo mejor... Otro gran show. Otro gran show, y a lo mejor tú te has apropiado de las formas y ya tienes un discurso que repites, pero por dentro estás sufriendo igual que todos, ¿no? Claro. Por dentro estás igual muy lejos de en ese crecimiento, en esa forma de compartir. Me di cuenta que mucho de lo que compartía era toda esta teoría espiritual y me estaban faltando muchas vivencias. Me daba cuenta en México que la gente lo que tenía era experiencia de vida. Ay, qué cierto. ¿Sí me entiendes? Y que yo tenía una burbuja que había llevado de la India a una comunidad en Estados Unidos, a un matrimonio, y todo esto me causaba mucha ansiedad. Y uno de los puntos de quiebra, o que me acuerdo que fue como un punto de inflexión, es que estoy así como en el segundo año de uni, y el único otro güey en túnica y barba era un musulmán en la escuela que estaba loco, cabrón. Que a todo el mundo ya lo traía loco porque era un güey extremadamente fanático, ¿no? O sea, que todo lo que... Y yo me espejé bien cabrón. O sea, todo lo que hablaba eran estos temas religiosos y que el Corán dice, todo el tiempo el Corán dice, no, porque el Corán dice... Y yo dije, oye, yo no estoy tan lejos de esto, güey. ¿Pero lo hacía en buena onda o lo hacía como pues preachy? Lo hacía muy preachy, y porque veías que el cuate no sabía nada más y estaba en el trip de les voy a decir al mundo todo lo que el Corán dice y el Corán dice. Y de repente yo me dijo, ¿cuántas veces no digo Siri Singh says? ¿No? Que nos burlábamos de eso, que el maestro dice, que era como el refugio, ¿no? Y me acuerdo que el cuate se me pegó porque me vio como religioso. Entonces de repente ya estoy en la uni gringa y traigo a mi amiguito, güey. Si de por sí yo sentía que ya era bien difícil conectar con los gringos, porque traigo toda la túnica, pero según yo soy del yoga y traigo más buena vibra, y de repente se me empezaba a pegar y me cuestionaba todo. ¿Cuál es la teoría de las armas de los Sikhs? ¿Y la espada qué quiere decir? Porque en el Corán dice que la espada... Y yo así como que entre queriendo... De repente ya me daba cuenta que estaba yo queriendo tirarle a este güey onda y demostrarle que no, que la teoría de los Sikhs de las armas era superior. Dije, ¿ya con quién estoy discutiendo? Estoy discutiendo con este musulmán cosas que ni me Y ahí como que... Y estando en la uni también vas a clases y te empiezas a cuestionar. Ahí fue muy duro porque empecé como... Y tenías 24, 25 años. Sí, también. Y empecé como a decir, no, yo creo que aquí algo... Ya se gastó. Algo ya se gastó. Algo ya se gastó. ¿Sabe? A veces me imagino como que el ego le encanta ir a fiestas de disfraces. Se la pasa como disfrazándose. Y su disfraz es tan real y parece tan cierto a veces cuando uno está en esa búsqueda, que tienes que pasar por varios disfraces para darte cuenta de que es un disfraz más y lo que importa es lo que está debajo. Y eso es lo maravilloso, es lo más bonito que a mí me quedó de India, ¿no? Vaya, Sayal, yo te quería preguntar precisamente ahorita con lo que dijiste, ya como que vas encaminando la pregunta. ¿Ahorita en dónde estás? O sea, nosotros tomamos este tema, pues obviamente porque es algo que nos marca todavía, tantos años después, y porque lo compartimos contigo, ¿no? Pero, ¿dónde estás ahorita? ¿Saliste de India? Y más allá de cómo estés ahorita gestionando esos recuerdos, ¿qué onda con tu vida ahorita? Pues en relación con eso, o sea, de mi experiencia en India, obviamente fue algo que me marcó muchísimo, ¿no?
Sobre todo porque yo fui al último año y en el último año te formaban para ser maestro de yoga. Yo en la vida había practicado yoga, jamás. Me burlaba de mis papás cuando podía hacer posturas raras y respiraciones y sonidos extraños. Y ahí de pronto, ¡pum!, ya era maestra y yo, wow, pero qué, a ver, ¿qué es esto del yoga, no? Y entonces como que una pregunta que me acompañó durante muchos años y que me sigue acompañando y que se quedó como mi punto de referencia es ¿qué es el yoga, no? Sobre todo en Occidente, que es un término que se ha vulgarizado mucho y qué bueno que se vulgarice, porque es un primer paso. Pero, o sea, ¿qué es? Son los ejercicios, porque mucha gente dice, sí, yo hago yoga, pero me pregunto siempre como, ¿el yoga se hace o se vive? Porque es un estilo de manera de ver la vida, es una filosofía, es una manera de presentarse ante sí mismo, es como una cosa que va más allá del tapete, del legging, de la musiquita, del pelo largo, del bol tibetano, de fumar o no fumar. Yo al principio cuando daba clases de yoga fumaba con una culpa así, me daba una culpabilidad así como que, chin, ya no soy pura, ¿no? ¿Mota o tabaco? Tabaco. Ajá. No, la mota nunca me gustó porque soy bastante aérea, ya así naturalmente se me va la onda. Entonces, la mota nunca fue mi onda. Pero entonces tú dirías que de alguna forma el yoga, esta práctica, este camino sí entró a tu vida y que desde entonces para ti lo que entiendo es que no ha dejado de ser una narrativa. Claro. Que sigue habiendo una continuidad que te ha llevado hasta ahora y que has buscado y has visto cómo se ha reflejado en Occidente, en otros, en tu práctica, pero sí sientes que es algo que pertenece a ti, que es una parte importante, Claro. O sea, que esa práctica no la has soltado. Que hay Yo una por eso conexión. pregunto, porque sé que todos trascendimos esta experiencia del internado, pero sé que tú te dedicas a cosas que ahí se sembraron en ti, ¿no? Además tú sigues Claro. con el Ayurveda, ¿no? O sea, Yo sigo con el Ayurveda, Ajá. con las medicinas alternativas y con el yoga. Doy clases de yoga. Y siempre me pregunto, a ver, ¿qué es esto de dar clases de yoga, no? ¿Qué le estoy dando yo a la gente que ellos no sepan? Porque a final de cuentas el yoga es un estado natural. Es un estado natural del ser humano y no es una ciencia que se fue desarrollando a través de investigaciones y no sé qué. Fue algo... Ahí fue- está el gatito de la semana, güey. el coliflor. Fue algo que se fue descubriendo, el ser humano lo fue descubriendo dentro de sí mismo. Entonces cuando yo digo, bueno, doy clase de yoga, pero mi idea, lo que intento que me acompañe como filosofía de base, es que solo estoy acompañando a la gente para que recuerde este estado natural, este estado de base, que no importa que no toques tus pies, no importa que no te sepas los mantras, no importa eso, y lo que importa es cómo empiezas a habitar un estado de unión contigo mismo a partir de que sales del salón de clases, porque de la clase de yoga, ¿no? Porque de nada te sirve, y lo he visto en muchísimas circunstancias, ir a hacer tu yoga, etcétera, tener tu diplomado, etcétera, y luego sales y estás en el volante y mientas madres y juzgas a los que son así, y o sea, el yoga es algo para mí, ¿no? Yo como lo vivo y como lo intento transmitir, es cómo en los momentos difíciles tú te mantienes en un estado de no juicio ante ti mismo, ante los demás, ante la vida con las circunstancias que es. ¿Cómo te mantienes en ese estado en neutro, ¿no? ¿Cómo mantienes tu respiración en ese estado que no es ni tu hemisferio izquierdo ni tu hemisferio derecho de tu cerebro, ¿no? Que estás justo entre la inspiración y la expiración. Sin volverte, porque eso es una discusión que también ha surgido mucho, sin volverte una verdura así de, no, yo no opino nada, no siento nada. Una estatua, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con No, eso. pero sí, es interesante porque la práctica es justo esa neutralidad, ese centro, y luego, como decías, cómo me mantengo cuando salgo de la clase neutral ante mí y los demás,
Y eso me hizo pensar en lo que habíamos dicho antes del ego, que dijiste como un buen disfraz. Yo iba a decir algo que me recordó en esto, porque dices, ¿cómo mantengo ante mí y ante los demás esta neutralidad? Y el ego es eso, es como un disfraz doble. Yo diría, es como una doble máscara, porque es el que te pones tú, ¿no? Como hacia ti, como las mentiritas que te vas diciendo para mantener esta narrativa, que hasta lo hemos dicho en otros podcasts, y la que presentas, ¿no? Claro. Como que me justifico así y luego también presento este otro disfraz, ¿no? Es como el mismo, pero tienes uno para ti y tienes otro como para los demás, ¿no? Y ahí le puedes ir embelleciendo y le puedes ir metiendo mil caras, ¿no? Claro. A la mascarita esta la puedes ir nutriendo de 1000 cosas, ¿no? Y a la vez puedes ir como el camino espiritual, puedes ir, para mí, un buen camino espiritual es irte como desvistiendo. Te vas encuerando a cada vez ante ti mismo y ante los demás, ¿no? Y mostrándote así lo más auténtica posible cuando estás dando clase, sobre todo cuando tienes momentos duros, cuando tienes, por ejemplo, emociones que juzgas, que dices, ay, no debería estar enojada, no debería estar juzgando, no debería estar sintiendo esto. ¿Y cómo puedes mantenerte amoroso o amorosa ante ti mismo cuando tienes ese aspecto humano que te habita, ¿no? No puedes evitarlo. No puedes como decir, ya no voy a sentir, ya no voy a juzgar y torturarte y meterte la culpa por eso, ¿no? En realidad es como que perdonarte primero por sentirlo, aceptarlo y ver cuál es la enseñanza detrás, ¿no? Agarrarlo como un hilito que te lleva a encontrar, esto me suscita esto, ¿no? Pero ese es para mí el verdadero camino que personalmente, ¿no? Porque cada quien lo vive de manera distinta. Ese es el camino que acompaña al yoga. Fuera de que hagas tus clases todos los días o que des clases, que yo dé clases. Como una reflexión constante, ¿no? De sostener este nivel, ¿no? Claro. Sostener este espacio, ¿no? Pero te acabas de decir algo que me parece una trampa a veces, que es la idea de desnudarte, de mostrarte como eres. Esta idea de que eres de una sola manera o eres de una manera, yo tiendo a no creer en eso. Tiendo más bien que somos un montón de cosas. O sea, me gusta mucho esta idea de que la trampa es la identidad, querer ser tú mismo. Esa es la trampa. Y quizás la libertad realmente es permitirte, como tú decías, estarte disfrazando todo el tiempo, ¿no? Y cambiar y ser muchas cosas, porque en realidad eres como agua que toma la forma de un recipiente, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo. Pero es como si vas a una fiesta de disfraces y te disfrazas del Conde Drácula, tú sabes que eres tú y que tu disfraz es el Conde Drácula. Pero si te quedó tan fregón el disfraz que dices, pues la neta yo creo que sí soy el conde. La mera verdad. ¿Sabes qué? Como que, este pinche colmillo siempre lo supe, ¿no? Pero por algo tengo los caninos así de verga, ¿no? ¿O cómo se llaman los caninos? ¿No? Sí. Los colmillos, ¿no? Los caninos son otros, ¿no? Bueno, canines es que, güey, estoy pocheando, creo. El que sea, odontológicamente. uno que pique. Sí, yo creo que tiene que ver con... Puedes vivir 1000 vidas, puedes experimentar con 1000 cosas, es parte como de ir nutriendo tu ser, y justamente de irte tolerando, de ir bajando niveles de culpa y todo, es encontrar dónde está el límite, ¿no? Dónde está también la sombra, voltear a ver, ¿no? Integrar la sombra en el concepto junguiano. Yo sí creo en esto, que en eso, esas son 1000 caras. Esas son 1000 caras y tú puedes mutar 1000 formas y todo, pero yo creo que a final de cuentas, cuando se trata, porque tú estás hablando mucho como de lo que presentas ante ti y ante otros, o sea, al final sí hay como un juicio, y no tiene tanto que ver con la culpa, es con la forma en que uno se juzga intuitivamente cuando sabes si estás conectando como con tu ser. De ahí el concepto como de la verdadera identidad, del Satnam en el yoga, de la verdad. Es que sí hay una voz que te dice, o que no te dice, que reconoce cuando estás brillando, o sea, cuando estás transmitiendo y comunicando realmente abierto del corazón, como decías, amorosamente, de una forma congruente, o sea, hacia afuera y hacia adentro. Y hay veces que te das cuenta que no, hay veces que hay un conflicto, que el ego entra, que algún reflejo, o sea, sí hay un sentir de esto. Yo creo que el yoga simplemente te permite desarrollar esa interioridad más. Entonces mantienes, o mantenerla por lo menos como más en check, ¿no?
la estás manteniendo, entonces te das cuenta a veces, te permite a veces darte cuenta más cómo operas o cómo compartes o de dónde viene el feeling, ¿no? De dónde viene hasta corporalmente, dónde viene una emoción, dónde estás guardando cosas, dónde hay un conflicto. Claro. Estoy de acuerdo, solamente mi pregunta iba por otro lado, o sea, yo más bien es, ok, y creo que es por lo que dice Tomás, o sea, más bien hay un momento donde dices, no estoy siendo esto, creo que es como que esta vocecita interna te dice, no estoy siendo esto, pero esto que no estás siendo es una idea y es esta voluntad de ser coherente, ¿no? De querer ser una idea que tienes formada de lo que es un maestro de yoga o lo que es un buen alumno o lo que es un hombre responsable o cualquier cosa a la cual aspires, ¿no? Eso por ahí creo que va este perdonarte que dice Sylvain de bueno, va, no soy esto. Tú, Sylvain, ¿cuáles son las partes, aparte de ser maestra de yoga y fumar, cuáles son las partes en las que has tenido que dices, de permitirte ser tú mismo? ¿Cuáles son esas cosas que te has tenido que quitar, esos grandes calificativos, impuestos que te imponías a ti misma? Pues... Preguntita Creo que- leve, ¿no? Así, O por etapas, o etapas, Bueno. no, está legal, pero... o etapas también. Yo creo que una cosa que ha sido muy, muy importante para mí es, y no me acuerdo yo, porque nunca me acuerdo el nombre de los autores, pero hay un psicólogo que hablaba del triángulo infernal, ¿no? Hablaba del triángulo en el que tú te identificas con un rol, ya sea el de víctima, verdugo o el salvador, salvadora, ¿no? Y tú te puedes quedar en ese triángulo infernal como que siempre buscan, si tú estás en el rol de víctima, siempre estás buscando a tu verdugo inconscientemente y a tu salvador. Y si tú eres verdugo, siempre estás buscando a tu víctima. Es raro, la mayoría de la gente siempre está en la situación o de víctima o de salvador, salvadora, ¿no? Sobre todo cuando quieres hacer el bien, a veces te casas con ese rol, bueno, es lo que me pasó a mí. Me casé con ese rol de querer siempre ser la buena del cuento, ¿no? Siempre representar luz, pureza, etcétera. Y entonces como que mi sombra me daba una vergüenza y ha sido maravilloso y sigue siendo maravilloso para mí ver mi oscuridad y abrazarla y amarla y decir, esto es yo también, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, me preguntabas hace rato acerca de desnudarse. Te veo, sombra, intégrate. Estás bien sabrosa también, venga para acá. Es ¿no? que es bien padre, claro. No, claro. Y burlarse de la perfección y burlarse Sí, de las sombras. burlarse de uno, ¿no? Claro. Burlarse de uno mismo, decía Cri Puta, Cri, güey. es bueno para la salud. Ey, Claro. Cri Cri. ey. Claro, y burlarse de... O sea, la ironía, güey, ¿no? A mí no cinismo, güey, pero una ironía sana, como con buen sentido del humor, es básico, güey. Para mí, Reírse, como, Claro. como entender reírse de de uno repente, mismo. espera, ¿cómo estoy aquí? Como ver la ridiculez de todo sin hacerlo menos. Hasta en tu Sin- depresión, decir, Sí, estoy sí. de la verga, ja, sin, ja, hacerlo, ja, sin o- hacerlo menos, restarle importancia a lo vivido, Sí. pero de repente lo ridículo, lo efímero, ¿no? Como decir... Claro, te hace sublimar la cosa, Sí, ¿no? güey, Así. cuando tienes estos momentos donde conectas y de repente todo agarra perspectiva y lo puedes acomodar y dices, no manches, Sí, ¿no? exactamente. Qué rollos, ¿no? Así. Exactamente, es maravilloso meterle ligereza a la vida. Eso está padre, ¿no? como lo que decías. Yo creo que en mucha parte para mí fue lo mismo, la profunda vergüenza que me causaba la sombra. Y quizás era porque ni siquiera sabía nombrarla, ni siquiera sabía decir la sombra. Entonces, ¿cómo la asumes si no sabes qué es nombrar? Es pura culpa. Claro. Entonces, todo te genera culpa, ¿no? A mí Claro. me pasó lo mismo. Yo acabo de vivir ese proceso en los últimos meses apenas de cara y yo le llamaba el lobo negro. La metáfora esta de Native American, de el lobo blanco, el lobo negro, conocen la historia, ¿no? Que llega un niño con su abuelo y le pregunta ¿por qué los hombres son como son? Y el abuelo le dice, pues es que todos tenemos un lobo blanco y un lobo negro en el interior que están luchando por el control. Y el niño le pregunta, ¿y cuál gana? Y el abuelo le contesta, el que tú alimentes. Ah, claro. Y Qué últimamente bonito. yo he tenido mucho ese proceso de decir, oye, pues tengo un lobo negro también. Tú, Sylvain, dices, yo aceptar esa sombra para mí también fue decir, tengo un lobo negro que desea cosas que me da pena aceptarme. Desea la muerte de personas, desea la destrucción de cosas, desea que es una forma de escapar también a pues no sé si a la responsabilidad del mundo, pero a la coherencia o a la necesidad de sostener algo, ¿no? A mí se me hace súper saludable eso. Es como en psicología y gente que he escuchado que como psicólogos que también son sociólogos hablan del ejercicio Digo, es muy cliché, si quieres, es como es el ejemplo más cabrón y más contemporáneo, que es como
si tú no te puedes mirar como un guardia en Auschwitz, por ejemplo, como un guardia nazi, y entender que ese potencial también está dentro de ti, Sí. quiere decir que no te conoces. Y de hecho eres más peligroso. La gente que no sabe integrar esa parte de la sombra, que no lo puede entender, Claro. la profundidad y el potencial para la maldad que existe en todo el mundo, Todos. si no lo reconoces en ti, es mucho más peligroso. Esas personas, Algo está, así. está totalmente probado, Claro. porque lo tienen mucho más reprimido. Entonces, gente que no incorpora la sombra y en cualquier momento si Claro. le brota, se le puede destapar más. Güey. Entonces dicen que es un ejercicio como muy sano, güey. Lo que decías, güey. Veo en mí todo este pinche potencial. Yo estaba viendo un documental anoche de Ted Bundy, güey. Este asesino serial gringo. Es uno de los más famosos, güey. Mató como a 30 y tantas morras, no sé, güey. Ya sabes, cosas así espantosas. Y lo estaba viendo y, puta, la cantidad de feelings que te provoca. O sea, ese sadismo y todo, de repente como... Digo, no te identificas, pero hay momentos que sientes hasta excitación por nada más imaginar el límite al que este güey se fue. Y reconoces esa pinche excitación primaria como de violencia, hacia dominar todo. Y dices, ay, cabrón. Y por eso te sirve, güey, porque tienes que sentirle decir, ay, cabrón. Claro. Y decir, no mames, ¿dónde están las líneas y todo? Pero para este güey es un ser que no tenía límite. Y cuando hablaban de... fue muy interesante porque cuando hablaban, hubo gente que sobrevivió a sus ataques, ¿no? Muy pocas, pero lo sobrevivieron. Hablaban de la mirada y todo, y en el documental ves las distintas miradas que tenía el cuate. Y está cabrón porque tenía ojos azules el güey. Y las tres chavas que sobrevivieron algo decían que se le hacían los ojos negros, güey. Que Wow. los habían visto negros cuando atacaron. Y hay un momento en la entrevista en que parece que le cambian de color. O sea, ves el cuerpo como vehículo de toda la psique, con todo lo que expresa un cuerpo, ¿no? Toda esa realidad que es difícil de tapar. Y lo veías en este güey y es, puta, güey, te daba escalofríos, güey. Pero contemplar esos límites se me hace muy sano, güey. Yo creo que O sea, yo entender- reprimí un poco eso porque, pues, Silven, tú te acuerdas que de niño yo era un poquito violento. Ligeramente. Y Tomás, ¿a ti también te tocó? No mames, güey. Yo me acuerdo de un combo breaker aquí. Un combo, güey. De ver a Leo así, levantado por el cuello. Y luego a Silven, ¿te acuerdas una bola de masaje con picos que había por aquí? Sí, Dura- anaranjada. A la espalda, güey. Silven, así, espaldazo y a Leo acá. Un pinche combo de Mortal Sí, Kombat, güey. yo era muy violento. Esta es una vez pequeña así, confesión. Yo era extremadamente violento de niño. Tuve unos papás que se encargaron muy bien, me dieron mucho amor y paciencia y me llevaron con... Muchísima, güey. Sí, la neta se rifaron bien chido. Y creo que en parte por eso que cuando entré a la adolescencia, como que era el momento en que estaba aprendiendo apenas a dominar eso, porque se volvía también ya más peligroso. O sea, una No, cosa... y socialmente es muy peligroso, güey. Era Sí, incómodo, claro. además, Sí. yo no me di cuenta, pero para mis padres era incómodo tener Claro, un hijo güey. que no se controla y que lastima y hace daño y rompe. Que transgrede, güey. Que transgrede. Todas esas normas, güey. Y lo peor es que yo no recuerdo una infancia difícil ni dolorosa. O sea, yo era un niño feliz y tengo una infancia feliz, pero a mi alrededor causaba... Pues mi hermana puede atestiguar, a ella le fue bien mal, la verdad. Santa. Sos una santa. Sos una santa. ¿No? Pero creo que de alguna manera, Juan, justo cuando yo estaba empezando a trabajar eso en la adolescencia, hacia apaciguarlo, y es cuando me voy a India también, y el yoga, y ahí como que lo reprimo y lo meto en una capsulita. Y no era tanto la voluntad, como tú dices, Silven, de ser el bueno y la santa y el puro. No era por ahí. Era más bien como de, no, yo no me enojo, no, yo no te, no, ya lo dominé, ya. Voy a contener, ¿no? Y creo que lo guardé mucho tiempo y según yo lo traía así bien en check y decía, no, yo ya vi mi lado oscuro, ya lo tengo claro, ya. Pues sí, pero ese lado oscuro también cambia y también se transforma y también se resignifica. Y últimamente ha sido ese proceso y ha sido muy doloroso y muy incómodo. Y me gusta una frase que dijo un maestro que tuve alguna vez, un maestro involuntario, un güey muy nefasto, pero que me dejó muchas enseñanzas, que decía, hay que aprender a perderse el asco. Claro. Y se me hizo, claro, porque en efecto todos traemos, y yo traía esta mierda Güey, ahí, ¿no? Es que además yo siento que, como dices, va cambiando porque, bueno, uno cree que va madurando, va viviendo cosas, pero lo que yo siento es que esa sombra siempre está ahí. O sea, siempre habita ahí. Es parte de... Y esa profundidad nada más depende de hasta dónde te quieras ir. Claro. Pero ahí está, güey. Es como un pinche pozo infinito. Igual que la luz, güey. Igual que el otro lado. Lo que decías, el lobo oscuro, el lobo blanco, es la misma. Eso es todos los días, güey, para mí. O sea, estás siempre
estás tratando de navegar como todas esas aguas y le puedes explorar acá o le puedes explorar Claro. acá, güey. Tú puedes ir profundo acá o profundo acá, güey. Para Pero mí uno- siempre están ahí, güey, las dos. Claro. Pero si te vas para un lado, estás negando el otro de alguna manera siempre. O sea, es como si quisieras caminar en la Tierra todo el día de noche y dar la vuelta al mundo y siempre estar de noche para que no te alcance el día. Se puede, No pero es agotador y es Yo estúpido. no sé si negando es el término correcto, porque, o sea, para mí el reto más grande es cuando tu experiencia personal, ¿no? Cuando yo decía, no, pues ya superé y acepté esta parte de sombra en mí, etcétera, etcétera, y que alguien cercano, por ejemplo, me juzgara me decía, pero es que aquí estás haciendo y esto y esto y esto, y que yo le decía, porque me acuerdo de una conversación muy específica, y yo le decía, no, pero es que yo ya no me juzgo por eso, ya acepté que es mi parte de sombra, y sentir el juicio de la otra persona hacía que me volviera a surgir ese enojo de, pero yo ya acepté, maldita sea. Entonces me di cuenta de que ese era como si estuviera evadiendo esa noche, ¿no? Y dije, no, entonces no está trabajado al full, porque el trabajo más fuerte es cuando tú te dejas de juzgar y ya no agarras y te identificas con el juicio que el otro te procura, y que aprendes a tener compasión por el juicio que te envían a ti también. Ese es como el reto más grande, ¿no? Además, como... Compasión por el juicio que tienen de ti. Qué bien estructurado está eso. Decir, entiendo que tú me juzgas así desde donde estás, con lo que has vivido. Sí, porque Chido. entre mejor lo Claro. tengas tú asumido, esa dualidad, el juicio lo puedes perdonar. Como decía, si no lo tienes asumido, si todavía ahí la sombra se conecta con la culpa, con algo frágil, algo que no está bien cuajado, por decirlo, te llega y entonces te mueve todo, ¿no? Además, este tema de la sombra, o sea, es cabrón, porque yo te decía, está todos los días en tu cotidiano. Para mí, yo me he dado cuenta mucho ese potencial. Llámalo bien y mal, luz, oscuridad. Hábitos. Pero eso está ahí. Ahora, agrégale, eso está perfecto si tú llevas una cierta vida, una cierta estabilidad y una cierta rutina. Agrégale algo inesperado. Claro. Agrégale un bajón de 5 escalones económico a tu situación. Eso. Más una tragedia familiar cabrona, más una tragedia médica propia, o el elemento de caos o el elemento trágico externo, algún elemento violento que intruye totalmente fuera de tu Claro. narrativa. Y entonces ponte a hablar de que si es tan sencillo lidiar eso. con esto y la oscuridad y de dónde viene. Es también, es algo muy cabrón, porque va de la mano de todo. O sea, va de la mano, sí, cuando vas viviendo y tienes cierta estabilidad, es más fácil, es proporcionalmente más fácil buscar estos balances, pero cuando intruyen sombras externas, cuando pasa lo inesperado, cuando hay un elemento de todo, te pone a prueba todo eso, ¿no? Te lo pone, la sombra te la pone más encima y más clara. Y para regresar con el internado, también mientras más elementos le agregas a tu vida, más difícil, más compleja, más difícil es lograr esa armonía. Sí. Y el hecho mismo de que nosotros hayamos empezado con todos estos dilemas del otro lado del mundo implica ya de cajón que íbamos a tener que marinar elementos muy, muy disonantes, filosofías casi opuestas, y no hemos parado, porque de ahí en adelante creo que todos hemos seguido complejizando nuestra vida, tanto con movimientos, con amistades, con experiencias profesionales. Entonces sí es cierto que se ha vuelto, de eso se trata la vida, de eso, de ir ahí como en el monociclo manteniendo ahí. Un acto de balance, ¿no? Claro. Y entre más complejo es, más el antídoto es como la simplicidad, ¿no? La simpleza ante el rollo mental que se puede suscitar dentro de uno mismo, ¿no? Como tratar de entender, de clasificar. Hace rato me preguntabas de lo de desnudarse, ¿no? Y creo que desnudarse puede ser entendido por la mente como yo presentarme como individuo, ¿no? Como ser individual. Pero si lo entiendes con el alma y con el corazón, es algo que no cabe en los límites de la mente, ¿no? El desnudo es como presentarse como un ser sin sexo masculino, femenino o neutro. ¿Todes? Sí, todes. Como presentarse sin el nombre, sin la historia que te acompaña, etcétera. Ese es el desnudarse de verdad, ¿no? Como que, pues, más allá de lo que la mente quiere entender, como Entonces que la no mente... presentarse. Claro,
Internamente, claro, internamente es algo que puedes, como una utopía a la que siempre, yo al menos siempre estoy aspirando, ¿no? Intentar llegar a eso. Y si te alejas, pues te vuelves a acercar, ¿no? Y la emoción, como decíamos hace ratito, es como el termómetro que te dice, a ver, ¿qué tanto, si esto me suscita una emoción negativa o de disgusto, o de culpa, lo que sea, de juicio, por aquí, ¿no? Este es mi recetario. ¿Qué tan en el camino estoy? Claro. ¿No? ¿Qué tan congruente hacia ese Sí. ideal? Sí, lo que dijiste es simplificar. Cuando se junta tanta complejidad, como decías tú, Igor, todas estas vivencias y todo, me gustó eso que dijiste como de regresar a estos puntos muy sencillos, como estos valores o estas como enseñanzas muy sencillas. Ni siquiera son enseñanzas, son como pequeños ejes de epifanía, ¿no? Como, porque sí vas adquiriendo muchas experiencias, complejidad, por ahí se van muriendo gente, por ahí la vulnerabilidad médica, temas, esto, entonces necesitas como poder reducirlo y soltarlo también todo, ¿no? Creo que ahí es como, conforme se va volviendo a lo complejo, también vas aprendiendo a dejar ir. Sí. ¿No? Tienes que ir el desapego ejercitándolo a la par de que vas juntando un montón de cosas, vivencias, Claro. complejidad en relaciones, pequeños fracasos personales, emocionales, ¿no? Claro. Y vuelvo a lo puta, mismo, si no intentar una coherencia, o sea, no intentar una coherencia de todas esas cosas, porque no, si realmente quieres ser coherente, la única solución es no salir de tu vida bien trazada lo menos posible, aunque van a llegar elementos externos quizá eventualmente a ti, una crisis política, lo que sea, pero tú no salirte de tu caminito bien trazado. Mi madre dijo una vez, la única forma de no cometer errores es no tomar decisiones. Y pues sí, es exactamente eso, pero si ya no tienes opción, si ya el mundo te expulsó, hay un momento donde yo siento que he tenido, y no sé si ustedes también, que renunciar a la coherencia, decir, bueno, seré un montón de circunstancias, un montón de experiencias, seré una renovación incluso de valores, pero efectivamente, o sea, voy a ir guardando lo esencial, las 3, 4 principios que me sirvan en este momento y son intercambiables, ¿no? Y también se regresa, o sea, ese es todo un podcast, yo creo, que alrededor de qué es lo que representa la coherencia, ¿no? Porque, Sí, porque pues, hay- la incoherencia es muy coherente Ah, también. Exacto. ahí es como, sí, ahí es como semánticamente donde lo encapsules, ¿no? Por ejemplo, decías, no soltar el camino, quedarme con 3 o 4 principios, pues eso se me hace como un alineamiento con algo coherente, algo que busca ser coherente. O sea, yo sí siento como esto, que caben muchos yos, que caben muchas experiencias, que no hay que juzgarse desde la culpa, pero sí siento que siempre ha habido como unos ciertos ideales que he buscado, güey, siempre. Sí. Y con los que he buscado, sí, con los que he buscado ser coherente y que van, lo que pasa es que van mutando. Bueno, ¿no? O sea, van cambiando, lo ¿no? que decía. ¿Cuáles serían ahorita tus ideales? No, pues son, o sea, son cosas que ya hemos hablado. O sea, Silvén decía como, en un momento querías que todo fuera como Puro, puro, elevado. luz, Ajá. como si estuvieras proyectando eso hacia afuera. Para mí yo diría que esos valores, proyectar amor, proyectar compasión, proyectar humildad, todos esos ideales son reales, güey, por algo existen, por eso son las cosas de novelas, son las cosas de héroes, son las grandes narrativas de la historia. Pero eso que te haga sentido personalmente, que de verdad mires hacia adentro y que estés satisfecho en lo que ya hablamos, entre la sombra y lo otro. O sea, que tú estés de ese lado más, que puedas decir, ok, mantengo la balsa y giro más hacia la luz, incorporando la sombra, porque si la niego, me come, ¿no? Claro. Pero si puedo, de alguna forma, eso es muy general, pero para uno está hecho de cosas específicas. Está hecho de las cosas que a lo mejor hacia el pasado te han costado traumáticamente. Están hechas de la forma en que balanceas tu ego y dices cómo me he mentido y cómo me he proyectado hacia mí, cómo he mentido hacia otros, qué versiones he cargado siempre, que son como mentirillas de mí hacia el pasado, qué ansias hacia el futuro que no concuerdan con lo... Y al final, en la mezcla de todo ese balance, de todas estas cosas, regresas a estos ideales y te gustaría, bueno, para mí así es así, es como, me gustaría proyectar eso en un sentido como lo más congruente posible, estos valores. Tiene que ver hasta con el valor de la belleza, no la belleza como algo necesariamente superficial, pero la forma en la que hay una congruencia entre lo que tú tienes dentro y lo que tienes de fuera y puedes más o menos traducir. Yo siento que siempre he estado como en un diálogo ultra intenso, como en eso, y de repente tienes más herramientas para decir qué es, ¿no? Yo antes no me atrevía a decir
el bien y el mal. Y decía, no, esa dicotomía es demasiado sencilla. Y todo digo, no, ni madres, es la forma, puedes decir luz, oscuridad, pero es una forma muy, muy clara para mí de mantener un balance, porque sí he mirado a la sombra y he mirado ese potencial. Entonces, para mí, sí, sin duda, güey, o sea, son todos estos ideales, es como, ¿cómo los puedo hacer? Si creativamente puedes, además, agarrar todo eso y darle y generar algo y transmitir algo, todavía mejor, pero por lo menos internamente estar navegando ahí, güey. Y también el término que utilizas, proyectar, se me hace importante como especificar que proyectar no es como un proyector que proyecta una imagen hacia una pared, ¿no? No es hacia afuera, ¿no? Como lo dices, según entiendo, es como realmente encarnar, porque también es otro gran reto del ego espiritual que yo he visto y que la verdad he atravesado también, de querer proyectar humildad y entonces hacer actos y una parte de mí, mi ego espiritual, buscando el reconocimiento. Ay, qué humilde eres. Yo te dije eso una vez. Ay, qué sencilla. ¿Te acuerdas? Te dije, no busques que te reconozcan tu humildad. O sea, claro. Sí, así como que, sí. Era como, exacto, proyectar me refiero como, faltaba ese filtro, encarnar, y quizás más que proyectar es como compartir. Sí. O sea, en qué momento lo compartes y son pocos, güey, son pocos los momentos donde puedes hablar de estos temas, son pocos los momentos donde puedes sentir una verdad, estar en total congruencia internamente y armonía, y además llegar a compartirlo con alguien y que te tope y que juntes. Son pocos, o sea, el camino es solo, o sea, mucho de lo que estamos hablando son valores que están en una lucha que es como una soledad, ¿no? Que está en la soledad y todo, pero se puede, o sea, se puede. Yo pienso en ese sentido, en la congruencia, o sea, y en estos ideales, para mí sí son básicos, además de todo lo demás, ¿no? Como... Sí, porque todo. yo siento que, o sea, llega un momento donde puedes compartir a través de las palabras y llega un momento donde compartes a través simplemente lo que viviste es tan auténtico y está tan encarnado dentro de ti que las palabras a veces sobran. Y estar simplemente con otra persona, aunque no se diga, se siente y se percibe, ¿no? Y eso es maravilloso porque es otro diálogo que no implica a la mente forzosamente, ¿no? Y siento como que, volviendo a lo que decías de Igor, de la complejidad de los ingredientes que vas... todo lo que tiene que irse mezclando en tu vida para encontrar esa congruencia, entre comillas. Siento que es como los ingredientes de un pastel, ¿no? Y vas poniendo, y vas poniendo, y vas poniendo, y vas poniendo. Y el elemento que mezcla todo es el humor. Para mí. El amor y el humor. No sabría cómo separarlos en realidad, porque el humor es lo que hace que todo es importante y nada es serio a la vez. Es maravilloso. Sublima todo. Sí. ¿No? Claro. La tragedia más oscura, Claro. lo puede llevar, lo puede conectar con lo cotidiano. Y con lo el más, con el lo más aburrimiento. sagrado también Sí, lo más, se vuelve accesible. se vuelve- Sí. o lo más profano de repente puede ser iluminadísimo porque se puede conectar con una reflexión profundísima, ¿no? Que todo lo destila, todo lo pone en perspectiva. Claro. Sí, y sin quizá duda. por algo humor y amor están ahí cerquita. ¿Verdad? Sí. Sí. Humor es también lo que hablábamos cuando decíamos que quizás es una gran fuerza de simplificación, en el buen sentido, ¿no? Es la fuerza que de repente todo ese desmadre y jajaja y te ríes. Sí. Esa ironía, es la ironía, güey. La ironía, el humor es la misma madre, es ¿Y ese lo usas ingrediente. en tus clases de yoga, vayas a él? ¿El humor? Sí. Claro, me río mucho de mí porque pues como ahora vivo en Francia y doy clases en francés, se me salen palabras que no existen, ¿no? Así que me las invento porque pues, todavía la lengua, pues hay muchos términos técnicos que me fallan o me trabo o me equivoco izquierda, derecha. Pues, ay, claro, hay que reírse porque tomarse en serio me tomó tanta energía y fue en un momento tan aburrido que Puta, sí. mejor ser imperfecto y divertido, la verdad. Creo que con eso podemos cerrar el día de hoy. Es una Está muy bien. Necesitamos. Muchas gracias. La vez pasada tuvimos a Alex, que también conoces al No Doc. es muy femenino. No, para nada. Y ahora tenerte a ti es un buen balance de dos tipos de invitados que también conectan con todos esos periodos de la vida que hemos vivido y estos rollos y estas búsquedas y estas... ¡Uy, mi hermanita bonita, bonita! Gracias por invitarme Nada de a nada. su universo. Te quiero mucho, hermana. Gracias Yo por también, venir. hermanitos. Tommy, muchas gracias. Hey, Una vez más. un placer, baby.
Y creo que hasta el año que entra estaremos reconectando por acá. Hasta el año que entra, que es pronto, Es pronto. En unos días. habrá una edición más. Y hasta entonces, pues, Stay tuned. stay tuned. Y be happy, and, paren de sufrir, don't suffer very much. Y pues para la próxima. Enjoy these times. Chao. Chao.